Vamos a continuar con el estudio de la cuarta parte del catecismo que iniciamos ya hace 2 semanas. Si hacemos un pequeño recuento de lo que hemos estudiado, vimos en la primera sesión, hablamos sobre la oración cristiana. Decíamos de la oración cristiana que en la vida del cristiano íbamos a tener una relación de amistad personal con Dios, y hablamos ese primer día de que la oración era nuestro descanso. Hablamos también ese día de que la oración era un combate, ¿no? Un combate con el tentador que está muy interesado en que me distraiga. Y dijimos también que había unos aspectos importantes que tenía la oración, que era el tomar conciencia de que nada somos sin la gracia de Dios. Es uno de los aspectos grandes que hablamos ese día, y que parte de esto nos iba a llevar a vivir nuestra vida todo el tiempo en la presencia de Dios. La semana pasada hicimos una introducción a la definición de lo que era catecismo. También hablamos de que habían 2 tradiciones del catecismo de la Iglesia Católica, una tradición antigua y una tradición nueva, que nos iba a dejar el catecismo que conocemos hoy día con su estructura particular. Una estructura que iba a desarrollar el catecismo en 4 partes. La primera parte que iba a ser el credo, lo que creemos. La segunda parte, los sacramentos, que es lo que celebramos. La tercera parte, los mandamientos, que es aquello que vivimos, o la moral. Y la última parte, el tema de la oración, que es el que estamos desarrollando. Ese tema de la oración, la Iglesia lo divide en 2 partecitas en el catecismo de la Iglesia Católica. Primero, la oración en cuanto tal, la oración cristiana en cuanto tal. Y segundo, que es lo que vamos a ver a partir de hoy, que es la oración del Señor o el Padre Nuestro. En esta parte surge una pregunta. ¿Cómo fue que se dio la oración del Padre Nuestro? ¿Cómo fue que se dio la oración del Padre Nuestro? Y la oración del Padre Nuestro nace de la petición de uno de sus apóstoles, que quería saber cómo se oraba bien. Recuerden ustedes que los apóstoles miraban a Jesús cuando rezaba y se impresionaban cómo él podía llegar a esa comunicación con el Padre de una manera tan directa y tan concentrada, tan perfecta, y ellos no, y ellos se distraían de todo. Aquí lo que verdaderamente es impresionante de la encarnación es que el Verbo se haya hecho carne y haya habitado entre nosotros. Y más impresionante aún es que a ese Dios le hayamos podido preguntar, nosotros como hombres le hayamos podido preguntar a ese Dios hecho hombre: Jesús, tú que estás en el seno de la Santísima Trinidad, pero que te has hecho carne en el seno de la Santísima Virgen María, enséñanos a rezar. Nos dice, ¿cómo lo hacemos? Nos enseña cómo hacerlo, partiendo de cómo lo haces tú. Enséñanos, por favor. Enséñanos, porque nosotros queremos saber cómo lo haces tú. Nos introduces a nosotros a la oración. Y entonces Jesús, de esa petición, les enseña el Padre Nuestro. Es decir, Jesús hace humano lo que es divino, y hace divino lo que es humano. Y Jesús responde con esa sencillez que lo caracterizaba. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, Jesús dice: vosotros pues orad así:
Entonces la petición de los apóstoles suscita en el corazón de Jesús la enseñanza. Señor, enséñanos a orar. ¿Queréis orar como yo? Sí, perfecto. Entonces, cuando oréis, orad así. Repito, Mateo 6, capítulo 9. En el número 2761 del Catecismo de la Iglesia Católica se recoge una expresión muy hermosa de Tertuliano que dice: la oración dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Y miremos que lo está diciendo Tertuliano ya desde el siglo II. Es decir, la oración dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. La buena nueva está resumida por San Mateo en el Sermón de la Montaña. El anuncio de la buena nueva lo resume San Mateo en el Sermón de la Montaña. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 48. Ahí podemos encontrar en toda esa narración del Sermón de la Montaña el resumen de la buena nueva. El Padre Nuestro está en el centro de ese Sermón de la Montaña. Es decir, que el Padre Nuestro es como el corazón del corazón. ¿Sí? Si el Sermón de la Montaña es el corazón del Evangelio, el corazón de ese corazón es el Padre Nuestro. En el número 2764 del Catecismo nos dice que el Sermón de la Montaña es la doctrina de vida, que la oración dominical es plegaria, pero en uno y en otra el Espíritu del Señor da forma nueva a nuestros deseos, esos movimientos interiores que animan nuestra vida. Jesús nos enseña que esta vida nueva es por medio de sus palabras y nos enseña a pedirla por medio de la oración. De la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. Repito, de la rectitud de nuestra oración dependerá la de nuestra vida en Él. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. Esto hay que recordarlo todo el tiempo. Se ora como se vive, porque se vive como se ora. ¿Por qué encontramos personas en nuestra vida tan mal vividas? Porque nunca oran. Porque la oración no es parte de su vida en ningún momento. El que no quiere actuar habitualmente conforme al Espíritu de Cristo, tampoco podrá orar habitualmente en su nombre. Normalmente encontramos muchas personas que solo oran cuando están en dificultades, pero cuando tienen que agradecer, ya no regresan. Por eso la oración es imposible que se haga un hábito en su vida. La oración es lo que es tu vida. Cuando alguien se convierte del materialismo, cuando alguien se convierte de sus celos, cuando alguien se convierte de sus egoísmos, cuando alguien se convierte de sus tonterías, cuando alguien se convierte de sus rencores, cuando alguien se convierte de su narcisismo, entonces reza mejor. Porque la oración es parte de mi vida cristiana. No es un capítulo aparte, sino que es el reflejo fiel de nuestra vida. ¿Sabes cómo está compuesta esta oración del Padre Nuestro que Jesús mismo nos enseñó? La oración del Padre Nuestro está compuesta de una invocación y 7 peticiones. ¿Sí? Una invocación y 7 peticiones. Esta oración del Padre Nuestro es la perla más fina de la tradición cristiana que tiene la Iglesia. Padre Nuestro es la perla más fina. Es uno de los tesoros más grandes y hermosos que tiene la fe católica
y que lastimosamente por desconocimiento de muchos católicos, pues se van a buscar agua en otros pozos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, en la segunda parte de su obra Camino de Perfección, en el capítulo 21 dice Santa Teresa, en un comentario precioso sobre el Padre Nuestro, ella propone su pedagogía de oración y desarrolla este capítulo 21 de su obra a ver cómo se ora con el Padre Nuestro. Pero también San Cipriano en su Tratado de la Oración del Señor, nos dice que el hombre nuevo, nacido de nuevo y restituido a Dios por su gracia, dice siempre en primer lugar, Padre, porque ya ha empezado a ser hijo. En el número 581 del Catecismo de la Iglesia dice que, respondiendo a la pregunta acerca de qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia, responde que se trata de la oración por excelencia de la Iglesia. El Padre Nuestro es engendrado en el bautismo para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. Y así podríamos citar uno y otro de la cantidad de reflexiones, de textos, de clases, de ejemplos de oración, todas basadas en la oración perfecta, el Padre Nuestro. Decía ahorita que el Padre Nuestro se compone entonces de una invocación y 7 peticiones. ¿Cuál es la invocación? ¿No? La invocación es esta: Padre Nuestro que estás en el cielo. Esa es la invocación primera del Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo. El Catecismo va a desarrollar a esta invocación de los números 2777 a 2796. Todos esos números los va a dedicar a desarrollar esta invocación. El cielo está allí donde está Dios. La palabra cielo no indica ningún lugar en particular, sino que designa la existencia de Dios. Dios que no está sometido ni al tiempo ni al espacio. ¿Qué quiere decir esto? De que el cielo no es un lugar. Quiere decir que nosotros no entendemos por el término lugar, pues una dimensión espacial de largo, por ancho, por alto. ¿Sí? Que estas dimensiones Dios las trasciende. Y entonces se pregunta el ser humano, entonces, ¿Dios dónde está? ¿Dios ocupa mucho lugar o poco lugar? Se pregunta uno, ¿cuánto espacio ocupa Dios? Y Dios no puede ser contenido en ningún espacio, ¿sí? Porque es capaz de estar en todo y al mismo tiempo de quedarse en un pedacito de pan, que es la Eucaristía. Por lo tanto, este concepto único de espacio de Dios, pues no aplica en Dios. ¿Dios cuántos años tiene? Esta pregunta tampoco cabe, porque Dios está fuera del tiempo, no tiene un reloj. Por lo tanto, Dios es eterno. No tiene un inicio y tampoco tiene un final. Por lo tanto, no tiene años, no tiene una edad como nosotros contamos la nuestra. Por eso no podemos, queridos amigos, hablar del cielo en categorías de espacio y de tiempo. Y por eso es que muchas veces no lo podemos entender, porque no es lugar así.
¿Recuerdan ustedes, quizás las personas un poco más antiguas que me están escuchando? ¿Recuerdan ustedes el primer astronauta ruso que llegó a la Luna? Este hombre se llamaba Yuri Gagarin. Cuando llega al espacio, toda la Rusia atea tenía los ojos puestos en él. Al regresar de esta primera expedición a la Luna, hizo Yuri su primera rueda de prensa. Y estando en la rueda de prensa, él dice: he estado en el cielo y no he visto a Dios. Por lo tanto, no creo que existe, porque no lo vi en el cielo. Y esto le dio la vuelta al mundo entero. No sé si los más antiguos se acordarán de esta rueda de prensa. El cielo no es lugar donde está Dios, sino que Dios es el cielo. Vuelvo y repito. El cielo no es lugar donde está Dios, sino que Dios es el cielo. Son muchas las personas, por ejemplo, como Santa Teresita de Lisieux, que nos dicen que cuando intentaron rezar el Padre Nuestro, no pasaban en su meditación de la primera palabra, cuando decían Padre. Cuando empezaban a meditar sobre un Padre en el cielo, es que el cielo es Él, es Dios. El inicio del Padre Nuestro, queridos amigos, nos hace tomar conciencia que estamos entonces en un diálogo filial con alguien que es Padre. Con alguien que es Padre. Yo estoy rezándole, cuando oro el Padre Nuestro, yo estoy rezándole al mismo Padre de Jesucristo. Estoy participando de la misma oración que Jesús tenía con su Padre. Y esto me hace tan especial. Estoy participando de la oración intratrinitaria que el Hijo tenía con el Padre y ahora yo puedo tener con Él. Nos podemos preguntar algunas veces, pero ¿qué es esa confianza para hablarle a Dios así? ¿No sería una falta de respeto nosotros, humanos, pecadores, hablarle a Dios casi al tú por tú como un hijo habla con su papá? ¿No será eso una especie de falta de respeto con Dios, demasiada confianza con Dios? Fíjense, queridos amigos, que a Jesús, por decirle a Dios Padre, lo llamaron blasfemo. A Jesús, por decir que Dios era su Padre, lo llamaron blasfemo. A Jesús, por decir que era el Hijo de Dios, se rasgaron las vestiduras y le condenaron a muerte. Nosotros, al decir Padre Nuestro, estamos participando de esa filiación divina de Jesús, que a Él enseñársela a los hombres le costó la vida. Hablar con el Padre, el hombre nuevo, nacido de nuevo y restituido a Dios por su gracia, dice en primer lugar Padre, porque ya empezó a ser hijo. La palabra vino a los suyos, dice el Evangelio, y los suyos no la recibieron. Pero ¿a cuántos la recibieron? A los que creen en su nombre, les dio poder de llamarse hijos de Dios. Por esto, el que ha creído en su nombre y ha llegado a ser hijo de Dios, debe comenzar por hacer profesión, lleno de gratitud de su condición de hijo de Dios,
llamando Padre suyo al Dios que está en el cielo. Pero este nombre no debe pronunciarse en vano. Puesto que llamamos Padre a Dios, tenemos que obrar como hijos de Dios. Si Dios es mi Padre, yo tengo que obrar como un hijo de ese Padre, a fin de que Él, el Padre del cielo, se complazca con nosotros. Como nosotros nos complacemos y nos alegramos de tenerlo a Él como Padre. Gracias, Dios, por ser mi Padre. Y me encantaría que Dios dijera: estoy feliz de que tú seas mi hijo. Sea nuestra conducta cual conviene a nuestra condición de templos de Dios, para que se vea de verdad que Dios habita en nosotros, que nuestras acciones no desdigan del Espíritu. Eso lo leemos en la oración de la iglesia, el breviario, que rezan los sacerdotes y los laicos todos los días. En la semana 11 del tiempo ordinario, en el breviario de la iglesia, dice esta belleza: sea nuestra conducta cual conviene a nuestra condición de templos de Dios, para que se vea de verdad que Dios habita en nosotros, que nuestras acciones no desdigan del Espíritu. Hasta ahí es el llamado de esta invocación primaria que tiene la oración del Padre Nuestro. Y después vienen las 7 peticiones, que las iremos desarrollando en nuestros siguientes programas. Las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro, el Catecismo de la Iglesia Católica las va a desarrollar del número 2803 al 2806. Las 3 primeras peticiones del Padre Nuestro se refieren a Dios y a cómo debemos servirle. Fíjese bien, entonces, tiene 7 peticiones. 3 se refieren a Dios y 4 se refieren a nuestras necesidades humanas fundamentales. Esto es bien interesante porque también lo vamos a ver en los mandamientos de la ley de Dios. En los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 3 primeros mandamientos tienen relación para con Dios. Y los 7 mandamientos siguientes tienen relación con nosotros y con los demás. En el Padre Nuestro son 3 y 4. Entonces recapitulamos. Las 3 primeras se refieren a Dios y a cómo debemos servirle, ¿no? Si cada uno va en su mente recordando la oración del Padre Nuestro, después de la invocación, cuando decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, esa es la invocación. Santificado sea tu nombre. Bueno, entonces, estas 3 primeras tienen referencia a Dios y cómo debemos servirle. Y las 4 últimas se refieren a nuestras necesidades humanas fundamentales, es decir, ¿qué es lo que le estoy pidiendo a Dios que mi humanidad necesita? Las vamos a ir conociendo en nuestros siguientes programas. Es muy interesante que podamos ver que esta estructura siempre va primero nuestra relación hacia Dios y luego nuestra relación con los demás. Tanto en el Padre Nuestro como en los mandamientos, siempre está primero Dios y después nosotros y nuestra relación con los demás. La próxima semana iremos desarrollando cada una de las peticiones, ¿no? Iremos desarrollando la primera petición y cuál es su significado. Por ejemplo, ¿qué significa que el nombre de Dios sea santificado? ¿Qué significa que el nombre de Dios sea santificado? En la segunda petición veremos qué significa
venga a nosotros tu reino. En la siguiente petición, la tercera petición, veremos qué es lo que va a significar también: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada una de estas peticiones nos va a ir adentrando a más y más temas que vamos a ir pudiendo desarrollar juntos. En la cuarta petición, ¿qué es lo que significa danos hoy nuestro pan de cada día? Danos hoy esta necesidad material que tenemos también nosotros, y cuáles son las dimensiones de ese pan que le pedimos al Señor que nos dé para nuestro sustento cada día. En la quinta petición vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender qué significa perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué es eso? ¿Cómo se aplica a mi vida el que tú me perdones, que yo por tu perdón experimente esta sensación preciosa de ser perdonado y de poder yo perdonar? En la sexta petición vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender qué significa que no nos deje caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. Y la última de todas las peticiones, de las 7 peticiones que tiene el Padre Nuestro, es: líbranos del mal. Vamos a hablar un poquito sobre qué es el mal, cómo actúa el mal, de dónde viene el mal y cómo le pedimos y por qué le pedimos al Señor que nos libre del mal. Así, queridos amigos, que este será nuestro derrotero para las próximas semanas, y esperamos contar con su amable presencia y escucha durante estos programas.